Un lugar de diversión, adrenalina y entretenimiento para toda la familia, con atracciones de nivel internacional. Ven a conocer Fantasylandia, el parque de diversiones que invita a disfrutar, siendo el más moderno e importante de Santiago y de Chile. Bienvenidos al parque de atracciones Fantasylandia, un ícono de la diversión en Chile. Con casi 50 años de historia, este parque ha marcado tanto a los más grandes como a los más pequeños de la casa. En este video te contaré en breve la historia del parque y descubrir sus emocionantes atracciones. Así que ahora vamos a conocer este entretenido lugar. La historia e inicios del proyecto del parque de diversiones Fantasylandia datan de mediados de la década de 1970, de la amistad del sacerdote José Van der Rest con el agrónomo Gerardo Arteaga. En 1975, Van der Rest realiza una llamada a Arteaga solicitando ayuda debido a que el Hogar de Cristo, una de las fundaciones caritativas más importantes de Chile, estaba en serios problemas económicos. El sacerdote le solicita a Arteaga un crédito bancario a cambio solamente de unos viejos scooters, o mejor conocidos como autitos chocadores, traídos desde Europa por Van der Rest. Arteaga accedió a la solicitud y se quedó con los scooters a cambio, que estaban viejos y deteriorados. Luego de esta adquisición los reparó e instaló como atracción primero en el estero Marga Marga en la ciudad costera de Viña del Mar y luego en un terreno frente a lo que hoy es el centro comercial Parque Arauco en la comuna de Las Condes en el sector oriente de Santiago. En ambos lugares tuvieron una alta afluencia de público y gran éxito. Finalmente, luego de un viaje de negocios a Brasil, Arteaga encontró la idea e inspiración para la instalación de un parque de diversiones en Chile tras ver un reciente inaugurado parque en la ciudad de Sao Paulo. A su llegada a Chile, se reunió con Patricio Mequis, alcalde de Santiago en ese entonces, buscando patrocinio, a lo cual el alcalde accedió. Con el apoyo de la Municipalidad de Santiago, la incorporación de 3 socios y un crédito Corfo, se logran comprar algunas atracciones mecánicas en Europa. Es así como el 26 de enero de 1978 y un tiempo récord de construcción de 115 días, el parque de diversiones Fantasylandia abre sus puertas al público con 8 atracciones en su ubicación en el Parque O'Higgins. Con el paso de los años, el parque seguiría creciendo y ampliando su oferta de atracciones. Para 1984 ya contaba con 25 juegos mecánicos y una ampliación del terreno en más de 12.000 metros cuadrados. A día de hoy, el parque cuenta con más de 40 atracciones de nivel internacional. Las diversas atracciones, entre las que se encuentran montañas rusas, juegos de agua, juegos de adrenalina y familiares, son construidas en su mayoría por importantes compañías internacionales como la alemana Hartwright, las italianas Zamperla y Fabric Group o la neerlandesa Vekoma. Entre las más de 40 atracciones se encuentran las montañas rusas como Raptor, de tipo Suspended Looping Coaster, con más de 40 metros de altura y 620 metros de longitud, siendo la más grande y la segunda más extensa del parque. Boomerang, con casi 30 años en el parque, una montaña rusa de tipo lanzadera, siendo esta una de las 53 montañas rusas de este diseño a nivel mundial, construida por la neerlandesa Vekoma. El tren minero, la más extensa del parque con más de 800 metros de longitud y 2 circuitos compuestos por varias curvas, siendo una montaña rusa para toda la familia. Wild Mouse, la primera de este tipo construida en el año 2006 en Latinoamérica, es caracterizada por sus carros giratorios y sus pronunciadas curvas. Entre las atracciones acuáticas se encuentran los botes chocadores, Rapid River, Tsunami, Black Hole y el juego familiar Pirate Revenge, ofreciendo estas opciones ideales para las épocas de calor, tanto en primavera como en verano.
En atracciones adrenalínicas se pueden encontrar icónicas como Extreme Fall, una caída libre de más de 30 metros, Kamikaze, una atracción de balanceos invertidos intensos. También están el Disco Top Spin o el intenso Crazy Dance. El parque cuenta con una zona exclusiva para niños llamada Zona Kids, con juegos como el clásico carrusel, Rocking Tug, Samba Balloon, Circus Train, la montaña dragón o el faro. Con esto, la Zona Kids permite un acceso mucho más universal tanto para los más pequeños de la casa y también para un disfrute complementario junto con los adultos en la visita al parque. Entre la oferta de entretenimiento se encuentran atracciones y juegos de pago. Se destacan por tener un método de diversión más inmersivo entre los visitantes. Juegos de destreza como tiro al payaso, derby, high striker, golf challenge, entre muchos otros, donde los participantes pueden llevarse premios por ganar y por participar. Aparte de estas opciones, también botes chocadores y el castillo encantado son de pago, siendo las únicas atracciones con esta modalidad. La Monga y el Castillo Encantado son dos atracciones que su principal atractivo es la interacción con los visitantes a través de actores, que personifican situaciones de acuerdo a la temática de la atracción. El concepto de la Monga escenifica a la princesa Nadine, quien baila ante el público antes de convertirse en un agresivo gorila a causa de una maldición. El Castillo Encantado presenta temática de terror y sobrenatural, donde los visitantes ingresan en grupos atravesando pasillos hacia diferentes salas donde se presentan personajes y situaciones icónicas del cine de terror y de leyendas urbanas. Existen espectáculos al aire libre, con shows en un escenario y caravanas con actores que interactúan con el público con diversas personificaciones, dando un ambiente más familiar al parque. El parque cuenta con casi 30 locales y puestos de comida y bebida, entre los que se encuentran Johnny Rockets, la Fuente Donoto, el Daytona o el emblemático Palacio de Cristal. Para finales del año 2027, el parque de diversiones abrirá sus puertas en una nueva locación, ubicado en la comuna de San Bernardo, en el sector sur de la capital, dejando después de casi 50 años su ubicación actual en el Parque O'Higgins. Esto sería un parque mucho más grande, ampliando la oferta de atracciones y la capacidad para el público. La nueva ubicación contará con 27 hectáreas dividido en un parque de carácter acuático y el parque temático con una inversión de más de 110 millones de dólares. Este nuevo parque tendrá capacidad de hasta 12.000 visitantes con una mayor oferta de atracciones, servicios, restaurantes y áreas verdes. Un lugar icónico que siempre te invita a volver. Deja en los comentarios cuáles son tus atracciones favoritas o cuáles quieres conocer. Si te ha gustado el video, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nada. Así que nos vemos en la próxima.